Esta es la dirigida 2, econometría. Tenemos que hacer algunos ejercicios y también una aplicación en Excel. Quiero empezar con lo de Excel porque ahorita mi lápiz está descargado, así que empecemos con Excel. Así que les voy a compartir la pantalla de mi computadora y quiero que cada uno también de ustedes lo intente en su Excel. Así que abran Excel para que cada uno intente también realizar el ejercicio. Entonces, la parte 4 es lo que vamos a hacer ahorita. Y nos dice lo siguiente. Dado los siguientes datos para consumo e ingresos, estime por MCO el siguiente modelo. Entonces ahí tenemos 12 observaciones, que seguro son 12 personas. Y a cada una se le ha preguntado cuánto consume al mes y cuánto ingreso tiene. Entonces el modelo que nos ponen ahí nos está diciendo que parte del consumo es determinado por los ingresos. Entonces esperamos, bueno, al menos por la teoría se espera que ese beta 2 sea positivo, ¿no? Mientras más ingresos tienes, más consumes. Entonces vayamos a Excel y copiamos esa tabla. Entonces, sería genial si ustedes también lo hacen. Copiamos esa tabla y copiamos. Dos observaciones. Para estimar los betas, tenemos dos opciones. Una opción es utilizar estas ecuaciones. Cuando han hecho en clase o han visto en los videos la estimación por MCO, de seguro han encontrado estas expresiones para el beta 2 y el beta 1. Hay otra forma alternativa, que es hallar ya también por desviaciones. Voy a escribir el que es por desviaciones también. Por desviaciones, el beta 2 sería de la siguiente forma. Beta 2 en desviaciones sería sumatoria de X minúscula por Y minúscula o entre sumatoria de X minúscula al cuadrado. Entonces podemos hallar el beta 2 de dos formas. Una con esta, que es en términos absolutos, X y Y son los X y Y que vemos acá. Y la otra es por desviaciones, que es simplemente restar cada Y o cada X menos su medio. Entonces apliquemos primero esta forma. Hagamos las dos formas, primero hagamos esto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero la sumatoria, esta que está en rojo, de X por Y. Entonces, veamos. En esta columna pongamos la multiplicación de X por Y. Multiplicamos los X por los Y y tenemos esto. Acá pongamos las sumatorias. Acá podemos tener la suma de todos los X
acá podemos tener la suma de todos los 10. Y acá la suma de todas las multiplicaciones de x y y. Por acá también veo que voy a necesitar el y medio y el x medio, la media de x y la media de y. Así que voy a sacar eso también. Acá pongo promedio. Voy a sacar el promedio de todos los x y de todos los y. Entonces el promedio de los x es 9.78 y el promedio de los y es 8.93. ¿Qué más necesito? Necesito acá abajo el cuadrado de x. Entonces acá pongo x al cuadrado. Entonces, todos los x por el mismo x. Para cada una de las observaciones, tengo esto. Y lo que me piden es la sumatoria. Entonces, 1266 es la sumatoria de los x cuadrados. ¿Qué más me piden ahí? Creo que nada más, ¿no? Ya. Entonces, quiero hallar mi beta 2. Mi beta 2, según esa fórmula que tienen en pantalla, es la sumatoria de los x por y, es decir, 1168.18, menos y promedio, que es 8.93, multiplicado por la sumatoria de los x, que es 117.44. Todo eso es el denominador, pero el numerador, y lo tengo que dividir entre, perdón, todo eso es la parte de arriba. Están cruzando los cables ahorita. Ya. Entonces todo eso lo divido entre la sumatoria de los x cuadrados, todo esto, la sumatoria sería 1266. Menos, perdón, menos el x4, la media de x, que sería 9.78, multiplicado por la sumatoria de x. Sumatoria de x, está acá. Y me sale 1.01. Ese sería mi beta 2. Y ahora si quiero hallar mi beta 1, aplico lo que voy a marcar ahorita en rojo o en amarillo. Me dice que el beta 2 es igual a la media de y, que sería 8.93, menos el beta 2, que ya lo hallé, que es este 1.01, y lo multiplico por la media de x, que es 9.78. Me sale menos 0.95. Pues ya hallé los betas. Y los hallé mediante estas dos expresiones que voy a marcar en amarillo. La forma alternativa es hallarlos en desviaciones, que es lo que voy a marcar ahorita en verde. También lo podemos hacer, ¿no? A ver, hallemos el beta también, el beta 2, pero en desviaciones. Entonces, lo que me están pidiendo es primero hallar los x en desviaciones. Entonces, acá voy a poner x minúscula, que sería x minúscula, que es x en desviaciones, es el x menos la media de x, ¿no? Y la media de x es 9.78. Acá fijamos ese 9.78.
Acá tenemos todos los X en desviaciones. También me piden los Y en desviaciones, que es cada uno de los Y menos la media de los Y. Y como la media es común para todas las observaciones, lo fijo. Acá me piden multiplicación de X por Y minúscula. Acá pongo XY minúscula y multiplico esos dos. Multiplico esto por G2. Y necesito la sumatoria. Además, acá esto está dividido entre la sumatoria de X al cuadrado. Entonces necesito el X al cuadrado. X minúscula al cuadrado. Sería este por el mismo término. Y me piden la sumatoria de eso. Según la ecuación, mi beta 2 debería ser igual a la división entre 119 entre 118. Es exactamente lo mismo que hemos hallado con el otro método. 1.01109.261. Entonces, tenemos esas dos formas alternativas. Una hallarla por desviaciones y el otro hallarlo así con términos así agregados. Bueno, una vez que tenemos el beta 2, ya el beta 1 ya se halla también por eso, ¿no? De vuelta hacemos acá, en modo de repaso, beta 1, que sería igual a Y promedio, que es 107, menos el beta 2 que ya lo tenemos acá, multiplicado por el de X promedio. Esto es C1 Y promedio, 117 menos 1 punto por 15. No me sale igual, algo está mal. Veamos acá, esto sería Y, que sería 117. Acá está mal. Vamos a volver a hacer esto. Esto sería Y promedio, que es 117, menos beta por X promedio. Ahora sí. Entonces, por ambos métodos, los betas son los mismos. Y ahora nos piden interpretar los betas. Entonces, el beta 1 es el intercepto, es decir, cuánto consumiría una persona sin ingresos. No sale negativo, ¿no? No puede haber un consumo negativo. Pero bueno, es lo que nos dice el modelo. Eso quiere decir más o menos que no hay persona que no tiene ingresos en realidad. Un estimador un poco raro. Y bueno, el beta 2 quiere decir que por cada unidad adicional de ingresos voy a consumir 1.01 soles más. Con eso resolvemos la parte A. ¿Tienen preguntas sobre esta solución? Nadie.
Todos han probado en su casa, en su Excel. Esta forma de resolver en Excel les sirve para ustedes, para que tengan intuición de cómo salen los betas. A lo largo de sus carreras, inclusive este va a ser, creo, la única vez que van a utilizar esto en Excel. Quizás en el examen o en las dirigidas, o en las calificadas, perdón, les vamos a preguntar que hagan en Excel algo así, pero va a ser las únicas veces que van a hacerlo. En el resto de sus carreras lo van a hacer directo aplicando Stata, IBIUS, MATLAB, cualquier programa estadístico, y es simplemente un comando. Apretar un botón y ya está. Pero a veces sucede que los economistas los economistas nos acostumbramos a ser muy técnicos y a utilizar solamente programas y nos olvidamos de dónde se originaban esos, qué operaciones había detrás de ese comando. Tengo una pregunta acá. Ok. La conclusión es la siguiente. El beta 2, como ya sabemos, es igual a la derivada de consumo respecto al ingreso. Es decir, por cada unidad adicional de ingresos que tenga, voy a consumir 1.01 soles adicionales. En el caso del beta 1 me está saliendo un beta 1 negativo, ¿no? Matemáticamente sí puede salir negativo, pero teóricamente no puede ser negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo podría interpretar eso? A ver, si el consumo no puede ser negativo, el consumo debe ser siempre igual o mayor a cero. Entonces yo pongo consumo o C igual a cero, y despejo ahí el ingreso. Ese debería ser el ingreso de que, una persona que recién está, o sea, que está empezando a consumir, ¿no? Con un consumo cero. Ese beta 1 teóricamente debería ser el consumo de una persona que no tiene ingresos, ¿no? Pero no puede ser negativo. Si graficamos eso, voy a compartir ese. Espérenme. Esto nos está saliendo algo parecido, algo así. Acá tengo el consumo, acá tengo el ingreso. Lo que está saliendo es una recta con pendiente positiva y con intercepto negativo. Es decir, algo así. Acá está el cero. De seguro, estas observaciones que tenemos en ese cuadro deben estar algo así, ¿no? Acá está el beta 1, que es el intercepto, y la pendiente debe ser beta 2. Una respuesta correcta es decir que este beta 1, espérenme, es menos 11.50 y este es 1.01. Lo correcto sería decir, una persona que no tiene ingresos, que tiene ingresos cero, debería consumir menos 11.50, pero no tiene mucho sentido. Entonces, lo que puedo hacer es mejor agarrar ese punto y decir, la persona que tiene ingresos, digamos, ingreso igual a A, consume 0. Entonces sería 0 igual a beta 1 más beta 2 más ese ingreso que es A. Sabemos que beta 1 es menos 11.5. El beta 2 es 1.01 y el A. Una calculadora sería 11.5 entre 1.01
aproximadamente. Más o menos quiere decir que una persona que tiene ingresos, la persona que tiene ingresos 11.386, en promedio no consume nada. Entonces es la información que tenemos de esos betas. ¿Así hay preguntas, chicos? Entonces, practiquen esto del Excel porque es muy probable que algo así venga en las calificadas o en los exámenes. En la parte B de ese laboratorio nos dice lo siguiente. Muestre en Excel que se cumplen las siguientes propiedades numéricas de las estimaciones por MCO. Esas propiedades numéricas, si no mal recuerdo, están sus diapositivas en la sección que dice, a ver, déjame chequear, en la sección que dice modelo en desviaciones, propiedades. Entonces la propiedad 1 nos dice que la sumatoria de los errores es igual a 0. Entonces vamos a definir qué es el E. Voy a escribir un toque acá. No, perdón, chicos, no está en esa parte. Está en las diapositivas de MCO, propiedades. Sí. Entonces, déjenme escribir acá. Insertar, ecuación. El error se define como la diferencia entre nuestro Y observado menos nuestro Y estimado. Vamos a ponerle Y estimado. Nuestro E una pregunta, chicos. ¿Qué están viendo ustedes ahorita? ¿Están viendo la computadora o mi pizarra de la tablet? Toda la pantalla, toda la computadora. A la computadora. Ya, perdón. Entonces, debí compartir la tablet. Okay. Entonces, ¿vieron este gráfico, no? ¿O no compartí este gráfico hace un rato? No, no lo compartí. Estaba hablando sobre un gráfico que no veía. Ya, bacán. Entonces, los estimadores beta 1 y beta 2 que habíamos hace un rato se graficaban de esa forma. El beta 1 es el intercepto y como se ve en ese gráfico, es negativo y la pendiente es positiva. Evidentemente, no hay personas que consuman una cantidad negativa. No puedo consumir menos una manzana. Entonces, cuando tengo que interpretar mi beta 1, es un poco raro decir, ¿no? El beta 1 debería ser aquel consumo de una persona que no tiene ingresos. Entonces, como eso es un poquito difícil de interpretar, quizás puedo decir cuánto de ingresos tiene una persona que consume 0. Entonces, eso sería la persona que está en el punto A. Entonces, el ingreso en A es aquella que consume igual a 0. Entonces,
hago eso, mi consumo, que es igual a 0, es igual a mi pendiente más mi beta O, perdón, mi intercepto más mi beta O por ese ingreso. Sé que mi beta 1 es menos 11.5, mi beta O es 1.01, y acá me sale que A es 11,386. Es decir, una persona que consume 0 tiene ingresos de 11.386. Pues dicho eso, pasemos ahora a la parte B del laboratorio. Definimos como error EI a la diferencia entre nuestro Y observado y nuestro Y estimado. Gráficamente, eso se ve de la siguiente forma. Acá tengo mi Y, acá tengo mi X, tengo cualquier grupo de observaciones. Cada punto es una observación que le puedo sacar información sobre X y sobre Y. Entonces, hallo mi MSO y resulta que la mejor recta que minimiza los errores, que minimiza el cuadrado de los errores, es esa recta roja. Entonces, cada una de las observaciones, por ejemplo, esta observación en verde, está asociada a un X, ¿no? Entonces decimos que esta persona que está en el punto verde tiene un X1, un X mayúscula 1, y nosotros observamos que esa persona tiene un Y1, que es nuestro Y observado. Esto es lo que observamos en la encuesta, en la pregunta que le hacemos. Sin embargo, según el modelo, una persona que tiene X1 debería tener este Y, ese Y azul que está sobre la recta roja. Es decir, al hacer el ajuste, nuestro modelo está proponiendo un Y, que es el Y estimado. Es un Y sombrerito. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un modelo que diga peso del niño, que es igual a un beta 0 más un beta 1, y quizás acá su edad. La edad determina cuál es el peso de un niño, más, bueno, su error ahí. Nosotros observamos que el niño tiene un peso y que tiene una edad, pero cuando hacemos el modelo y hallamos nuestros betas, sombreritos, el modelo nos va a decir que a esa edad, en promedio, un niño debería tener un peso estimado tal. Ese peso estimado le vamos a poner un sombrerito. Es decir, nos propone lo que se debería cumplir. Entonces, esa diferencia entre lo estimado y lo observado se llama este error. Y en el laboratorio, para hacer en Excel, nos está pidiendo lo siguiente. Comprobar que esa sumatoria de los errores es igual a 0. O sea, regresemos a la pantalla de la computadora. Ya está. Entonces ahora comprobemos lo que voy a marcar ahorita en rojo. La sumatoria de los errores es igual a 0. Pues para eso lo que tengo que hacer, según lo que hemos visto en la pizarra, era hallar o restar el Y observado y el Y estimado. Y ya tenemos acá el Y observado y ahora hallemos
el Y estimado. O sea, el Y estimado es beta 1 estimado, que era menos 11.50, más beta 2 estimado, que es 1.01, multiplicado por el X. Y el X está acá. Bueno, estos betas deberían estar fijados, ¿no? Los betas deberían estar fijados. Y ahí. Entonces, por ejemplo, parece que para la observación 1, lo que está estimado es 4.97, pero lo que se está observando es 15.6. Pues parece que hay un ajuste bastante malo para esa observación. A ver, veamos, este es beta 1 por X. Está al revés, ¿no? A ver, y beta 1, ya. Entonces, lo que marco en rojo, que es una propiedad, nos dice que la sumatoria de todos los errores debería ser 0. Pues veamos el error. Acá pongamos error. El error hemos definido que es la diferencia entre Y observado menos Y estimado. Acá está fallando algo. Déjeme ver. Sería Y estimado es igual a menos 11 más 1 por beta 2. Acá cometimos un error. ¿Alguien se dio cuenta del error? Cuando hallamos el beta 1, debimos hacer promedio de Y menos beta 2 promedio de X. Y en lugar de eso pusimos sumatorias. Entonces debería ser acá promedio de Y, menos el beta que hallamos acá, por X promedio. Y acá también. Acá debería ser promedio de Y menos beta por X promedio. Ahí sí está correcto. Entonces, con eso ya corregimos esto. Entonces, el beta 1, que hace un rato nos salía menos 11, ahora debería ser menos 0.9. Entonces, el error sería este. Según esa propiedad, la sumatoria de los errores debería ser 0. Veamos si se cumple. Parece que no. Ahí, veamos por qué. No.
y 20 más esto por esto. Ok, entonces la suma de errores nos está saliendo 0. Evidentemente está saliendo como con algún decimal luego del 0, pero debe ser por las aproximaciones. Ahora vemos la segunda propiedad, esta que estoy marcando rojo. Nos dice que la sumatoria del error multiplicado por los x mayúsculas es igual a 0. Entonces, voy a agrandar esto. Entonces, errores multiplicados por los x. X mayúscula. Error por el x mayúscula está acá. La sumatoria también es igual a 0. Entonces también está cumpliendo eso. La siguiente propiedad me dice que la sumatoria de los errores por el y estimado es igual a 0. Acá pongamos error por y estimado. Aplicamos error por y estimado. Y también da 0. Y por último, la última nos dice el promedio de los y estimados tiene que ser igual al promedio de los yes. Veamos eso. El promedio de los y estimados debería estar acá. Promedio de toda esta columna, que son los y estimados, voy a marcarlo en rojo, debería ser igual al promedio de los yes. Y el promedio de los yes está acá, 8.93. Entonces también se cumple la última propiedad. El promedio de los yes es igual al promedio de los yes estimados. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Y la última parte del laboratorio nos dice, compruebe que la sumatoria de los cuadrados totales es igual a la sumatoria de los cuadrados explicada más la sumatoria de los cuadrados
de los residuos. Entonces, para eso, primero resolvamos el ejercicio número... acá está. El 3. Déjenme compartir pantalla. Primero vayamos a la teoría y luego regresemos al Excel. Pongamos ejercicio número, este es el ejercicio, o la parte 3, descomposición de suma de cuadrados. Vamos a definir la suma de cuadrados totales. Definimos la suma de cuadrados totales como la suma de los cuadrados de las diferencias entre observado y estimado de los y's. Es decir, agarramos el y estimado, le restamos, perdón, agarramos el y observado, le restamos el y estimado, perdón, el y promedio, estoy mal. Todo eso al cuadrado, sumatoria. Entonces, recuerden, no se equivoquen como me equivoqué ahorita. Es el y observado menos el promedio de los y's. Todo eso al cuadrado. Y esta expresión de acá adentro ya la han utilizado en clases. Esa es la desviación de los y's. Y eso se escribe como y minúscula, ¿no? Y minúscula al cuadrado, sumatoria. Pero la suma de cuadrados totales es la suma de los cuadrados de las discrepancias entre el y observado y el promedio de los y's. Recordemos eso y dejémoslo un rato acá. Dejamos eso un rato por ahí y recordemos lo siguiente. Recordamos que nuestra función era la siguiente. Nuestra función de regresión era la siguiente. Esa función la podíamos transformar a una función de desviaciones. ¿Cómo? Primero, agarramos eso y la promediamos. Al aplicar promedios nos queda lo siguiente. Y es igual a beta 0 más beta 1, x promedio, más u promedio. Entonces puedo agarrar esto y restarle esto. Entonces tendré lo siguiente. Y menos y promedio es igual a beta 0 más beta 1, x1, más ui menos beta 0 menos beta 1, x promedio, más u promedio. Acá se van los beta ceros. Me queda, a esto le llamo y en desviaciones. Acá me queda beta 1, x y menos x promedio. Disculpa, ¿no sería al final menos u? ¿Dónde estamos? Menos u, exacto. Gracias. Menos u. Más ui menos u promedio. Esto también sería x en desviaciones. Sería beta 1, x en desviaciones. Y al error, digámosle ese error y a todo el error.
Entonces, esta es la transformación de nuestra forma funcional original a nuestra forma funcional en desviaciones. Resulta que esta forma en desviaciones es muy útil porque resume o porque simplifica bastante los procedimientos. Entonces, usualmente vamos a agarrar este en lugar de este. Dicho eso, llevemos esto a la otra pantalla. Y llevemos todo al cuadrado. Acá al cuadrado, acá al cuadrado. Llevo todos al cuadrado y tenía lo siguiente. Y al cuadrado es igual a beta, pero eso es beta 2, ¿no? Acá le he puesto beta 0,6. ¿Sí? Para ir mejor acorde con lo que hacen en clase, acá pónganle beta 1 y beta 2. Yo me acostumbré a ponerle beta 0 y beta 1, pero en clase lo hicieron con beta 1 y beta 2. Acá sería 2. Sería 1, 2, 2, 1. Y acá sería 1, 2. Ya, para que esté más parecido a lo que hacen en clase. Llevo al cuadrado de eso, sería beta 2 al cuadrado por x y al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. Hasta ahí. Esta parte, perdón. Y bueno, a todo esto le aplico sumatorias. Aplico sumatorias. O sea, a todo le aplico sumatorias. Me quedaría así. Sumatoria y en desviaciones. Los betas son números. Así que los betas los puedo sacar de la sumatoria. Ya estaría así. Esta parte de acá, por propiedad, es igual a 0. En las propiedades que han visto en la clase y han demostrado en la clase, esta parte debería ser 0. Por tanto, la sumatoria de acá queda así. Y este término de acá, que está delante del signo igual, es algo conocido que ya definimos acá. Acá definimos que la sumatoria de cuadrados totales era exactamente eso. Entonces, esto es la sumatoria de cuadrados totales. Esto también ya lo conocemos, que es la sumatoria de cuadrados de los residuos. Y a toda esta parte le vamos a llamar sumatoria de los cuadrados explicados por el x. Entonces veamos un poquito, analicemos un poquito más esto. Voy a volver a escribir esto acá. Yo tengo un conjunto de datos, que son los y's, y un conjunto de datos sobre los x. Es decir, si yo los elevo al cuadrado y los sumo, me va a dar un número. Entonces, todo esto, al final va a ser un número. Esto también va a ser un número. Al igual que en su tabla que está en el laboratorio, es un conjunto de números que nos dan. Estos errores no nos dan a nosotros.
no nos dan esos números. Ya se estiman en el modelo. Y estos betas tampoco nos los dan, sino se estiman en el modelo. Entonces vamos a considerar estos números como constantes, porque son números. Entonces la suma de cuadrados totales es una constante. La suma de cuadrados explicada en su conjunto no es una constante porque es un número con una parte que está cambiando dependiendo de nuestra estimación. Y la suma de cuadrados de los residuos no es una constante, sino va variando según cómo sea la estimación. Pues acá podemos despejar que la suma de cuadrados de los residuos es igual a suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados explicada. Cuando nosotros aplicamos MCO, lo que estamos haciendo es minimizar la suma de cuadrados de los residuos. Es decir, estamos minimizando esto. Al minimizar eso, no está pasando nada con la suma de cuadrados totales porque hemos dicho que es una constante, es un número. Pero sí está pasando algo con la suma de cuadrados explicada. Por el signo negativo adelante, eso es equivalente a decir que es una maximización de suma de cuadrados explicada. Entonces, el MCO se puede definir como la minimización de la suma de cuadrados de los residuos, que es equivalente a decir que es una maximización de la suma de los cuadrados explicados. Entonces, MCO busca reducir este número de modo de que maximice este número. Con este, que está en verde, no puede hacer nada porque simplemente es un número. ¿Qué más se puede decir acá? ¿Preguntas hasta ahí? Ok, entonces, de vuelta voy a escribir esto. Suma de cuadrados totales es igual a suma de cuadrados explicada más suma de cuadrados de los residuos. La suma de cuadrados de los totales, como dijimos, es la sumatoria de los y observados menos los y promedio al cuadrado. Y quiero acá que recuerden un concepto matemático, que es la varianza. Por ejemplo, la varianza de y es igual al esperado de ese y menos el esperado del y, todo eso al cuadrado. Lo puedo reescribir eso de esta forma. El esperado de y es el promedio de y. Entonces acá sería promedio de y, todo eso al cuadrado. Esto es la varianza. Matemáticamente, esa varianza se puede hallar de la siguiente forma. El esperado de esta discrepancia sería la sumatoria de este 1 hasta n de esa discrepancia al cuadrado entre n. Esa sería la varianza de y, ¿no? Si nos damos cuenta, esta suma de cuadrados totales nos está dando información sobre la varianza. Porque simplemente es la varianza por n. Eso quiere decir que la suma de cuadrados totales nos está hablando sobre la varianza de qué componente. Nos está hablando sobre la varianza de y. Esta suma de cuadrados totales, suma de cuadrados explicada, es
según lo que vimos acá, la sumatoria de los x desviaciones al cuadrado por el beta al cuadrado, ¿no? Y lo mismo, si nosotros aplicamos acá varianza de x, eso sería esperado de la discrepancia de los x respecto a su media. Esto se puede escribir así. Sumatoria, esa discrepancia entre n. Y eso sabemos que xi menos x promedio es sumatoria de x al cuadrado entre n. Entonces, la sumatoria de cuadrados de los errores también nos está dando información sobre la varianza de x. Y bueno, que está multiplicado por el beta, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la suma, que esta parte es de alguna forma la varianza de y que se puede descomponer en dos partes, en una varianza de los x y una varianza no explicada. Es decir, la varianza de los x explican en parte la varianza de los y. Entonces, mientras más grande sea esa suma de cuadrados explicada, si es grande, diremos que nuestro modelo tiene una buena bondad de ajuste. Explica muy bien el modelo. Si la suma de cuadrados explicada es pequeña, diremos que gran porcentaje de la varianza de y no se puede explicar mediante x y por tanto tiene una mala bondad de ajuste. Con eso van a hacer en clase, creo, el r cuadrado. Todavía no han llegado al r cuadrado, pero básicamente tiene que ver con eso. Con ver qué parte de la varianza de y es explicada por la varianza de x. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Déjenme volver a la computadora. Entonces ya respondimos esto. Ya hicimos la descomposición de la suma de cuadrados totales en la suma de cuadrados residuales y la suma de cuadrados explicada. Esto también ya lo hicimos. Dijimos que MCO, que es la minimización de la suma de los cuadrados de los residuos, era equivalente a decir que es la maximización de la suma de los cuadrados explicada. Y ahora terminemos lo del laboratorio. Acá nos dice compruebe que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de, bueno, a toda esa expresión, ¿no? Entonces vayamos de vuelta a nuestro Excel y primero definamos nuestra suma de cuadrados totales. Dijimos que nuestra suma de cuadrados totales era igual a la sumatoria de los y al cuadrado, y minúscula al cuadrado, ¿no? Entonces, acá pongamos y minúscula al cuadrado. Buscamos el y acá. Este es el y minúscula por el mismo. Sacas al y minúscula.
La suma de esos y minúsculas al cuadrado es la suma de cuadrados totales. Pongamos suma. Entonces, esa es la suma de cuadrados totales. Luego, la suma de cuadrados residuales me dice que es el error, la sumatoria de los errores al cuadrado. Acá tengo el error. Busco uno que sea el error al cuadrado. Entonces, acá tengo el error por el error. Y la sumatoria de los errores al cuadrado lo voy a poner acá. Sería mi suma de cuadrados de los residuos. Y ahora necesito hallar la suma de cuadrados explicada. La suma de cuadrados explicada, la voy a poner acá. Para hallar eso necesito la sumatoria de los x minúsculas al cuadrado. Y acá está. X minúscula al cuadrado está en esta columna y. Y a eso le tengo que multiplicar el beta al cuadrado. Entonces, pongo ese x al cuadrado por el beta 2 al cuadrado. Entonces agarro el x al cuadrado, que es el x minúscula, le multiplico el beta, pero al cuadrado, hago todo eso y acá hago la suma. Resulta que según esta condición, que estoy marcando en naranja, 5.74 más 120 debería ser 126.47. Y sí gano, da perfecto. Con eso comprobamos que se cumple esa igualdad. Hasta ahí preguntas, chicos. Con eso sería laboratorio. Ustedes hagan en su casa, repliquen ese laboratorio. Por momentos puede ser confuso, pero les va a ayudar un montón para ordenar la teoría. A veces simplemente simplemente aplicamos la matemática y se hace un poco complicado, pero cuando lo aplicamos así con números, con datos reales, se hace mucho más fácil. ¿Preguntas, chicos?
Acá debí poner x al cuadrado minúsculo. Acá viene el chat que algunos me dijeron que repita, pero no sé exactamente qué parte quieren que repita. Vamos a hacer un repaso rápido, ¿ya? Un repaso súper rápido. Inicialmente me daban esa tabla que es desde el A, B, C, toda esa parte. Con eso me piden hallar los betas. Hay dos formas de hallar el beta 2. Una es con esta forma extendida, que es la forma que está en términos completos, y la otra es por desviaciones. La forma de desviaciones es la más fácil, más sencilla, porque es más corta. Entonces, por ejemplo, acá nos piden que para hallar el beta necesitamos dos componentes. Un componente que es la multiplicación de los x, buscamos eso. Acá en el H, en la columna H, hice eso. Primero hice los x en desviaciones, que es simplemente el x menos el promedio de los x, y el y en desviaciones es el y menos el promedio de y. Luego multiplico esos x y y en desviaciones. La sumatoria de todos ellos debería ser 119.40. Ese 119 debería venir acá arriba. Luego me piden acá en la parte de abajo, que es el cuadrado de x en desviaciones, que está acá en la columna I, y la sumatoria. Sumo todos los cuadrados, sería el 118. Eso va en esa parte de abajo. Entonces, dividiendo 119.40 entre 118, me va a salir el beta 2, que es 1.01. Para llegar al beta 1, simplemente hago esto. Recordemos que y era igual a beta 1 más beta 2 x más un error, pero cuando eso lo llevamos a promedios y ya en valores estimados de betas, queda esa expresión. Entonces, el y promedio ya es fácil de hallar, porque simplemente hallamos acá el promedio de los y. El x promedio es simplemente el promedio de los x que ya tenemos acá, y el beta lo acabamos de hallar. Con eso ya hallamos los betas. Estas propiedades de acá son propiedades que han visto en clase, y lo que tratamos de hacer en este Excel es simplemente ver que sí se cumple en este ejemplo. Entonces no nos queda mucho tiempo, así que pasemos a los ejercicios. Cualquier cosa con el Excel igual me preguntan para que todos estén seguros de ello. Sigamos con los ejercicios. La parte 1 nos dice estimación por MCO y propiedades estadísticas. Pregunta A. Explique intuitivamente en qué consiste el método de estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, mínimos cuadrados ordinarios lo que hace es agarrar nuestros datos de x y y. Acá tenemos y, acá tenemos x. Tenemos un conjunto de datos. Cada punto es una observación. Las observaciones tienen información sobre x y y. Por ejemplo, a cada persona, que es cada punto, le preguntan cuántos ingresos tienes, cuánto consumo tienes. Entonces, cada punto así vamos graficando. Lo que hace MCO es propone una recta donde las distancias entre lo observado
y esa recta sean las mínimas. Entonces agarra cada punto, este punto, por ejemplo, verde que estoy poniendo ahí, le toma la distancia con la recta y ese le va a decir, por ejemplo, esa distancia es E1. Luego agarra otro punto y mide la distancia hacia esa recta roja y le pone E2. Agarra este punto acá, coge la distancia y le pone error 3. Y así con todas las observaciones. Por ejemplo, E1 y E2 ahí son distancias positivas, pero E3 es una distancia negativa. O si simplemente hiciéramos sumatoria de estos errores, los positivos y los negativos se metirían y sería 0. Para evitar eso, elevamos al cuadrado, de modo de que todas las distancias se conviertan positivas. El objetivo de MSO es que esa sumatoria del cuadrado de la distancia sea la mínima. Entonces minimiza esa sumatoria. Lo que hace una computadora cuando les das una serie de datos va proponiendo varias rectas. Primero va a proponer seguro una recta así y va a sacar las distancias. Luego va a sacar otra recta así y saca las distancias. Y poco a poco se va ajustando. Perdón. Poco a poco va proponiendo otras curvas, de modo que hace eso, itera se le dice, itera una y otra vez hasta que consiga la mínima sumatoria de errores al cuadrado. Entonces, eso es bastante útil porque es la forma más sencilla de hallar esa recta. Hay otros métodos como máxima verosimilitud, hay otros métodos que no solamente son lineales, son no lineales, pero este es el más sencillo y quizás el más utilizado en econometría. Entonces, intuitivamente es eso. Simplemente propone una recta de modo que esa recta minimice el cuadrado de las distancias de la observación a la recta propuesta. En la parte B nos está diciendo que muestre que los estimadores MCO del modelo de regresión lineal clásico bivariado son insesgados. Entonces, recordemos qué es insesgamiento. Una forma funcional es lo siguiente. Para hallar los valores de beta 1 y de beta 2, deberíamos tener a la población entera de la población. Sin embargo, nunca podemos encuestar o preguntar o recolectar información de toda la población. Por eso simplemente tenemos muestras que son parte de la población. Entonces, por ejemplo, esta es la muestra 1. Cuando agarramos esa muestra 1 y aplicamos nuestro modelo, nuestra estimación del modelo, vamos a poner en rojo. Nos va a salir, por ejemplo, un beta 2 igual a 3, por ejemplo. Cuando agarro otra muestra, quizás un poquito más grande, muestra 2, me va a salir que el beta estimado es 3.1. Resulta que hay otro investigador que quiere responder la misma pregunta que yo y tiene más dinero, así que puede preguntar a más gente. Pregunta a más gente, que parte de ellos, a los que yo también he preguntado, y parte de ellos a otros individuos. Entonces, en la muestra 3,
tiene más información ese investigador y al hacer su modelo resulta un beta 2 igual a 2.9. Pero imaginemos que yo tengo todos los recursos del mundo y puedo encuestar a toda la población. Si encuesto a toda la población, voy a ser capaz de saber el verdadero valor de beta. Supongamos que el verdadero valor de beta 2 es igual a 2.99, casi 3. Pero este verdadero valor de beta 2 nunca lo voy a saber porque es imposible recolectar información. En un mundo ideal sí sería posible, pero bajo nuestro contexto es imposible. Entonces resulta que ese beta 2 y también el beta 1 son números. Mientras que el beta son números fijos. Es un número fijo. El beta 2 es un número fijo. Un número ideal, un número ideal que se podría lograr si tenemos toda la población. Mientras que el beta 2 sombrerito, que es el estimador, no es un número fijo, sino es una variable aleatoria. ¿Por qué se llama variable aleatoria? Porque según qué muestra utilicemos, va cambiando su valor. Entonces, por ejemplo, con la muestra 1 roja, hallamos que era 3, con la muestra 2 verde, hallamos que era 3.1, y que la muestra azul, hallamos que era 2.9. Entonces, no es un valor fijo, sino es un valor que está variando según la información que tengamos. Se espera de que si nuestro estimador es bueno, ese beta sombrerito sea muy parecido al beta real. Entonces, supongamos que acá tenemos una línea donde vamos colocando nuestros betas. Nuestro beta real, que era 2.99, está acá. Agarramos la muestra 1 y nos sale 3. Agarramos la muestra 2 y nos sale 3.1. Agarramos la muestra 3 y nos sale 2.9 por acá. Entonces así sacamos muestras, un montón de muestras, y resulta que la mayoría de esas muestras van a darnos estimadores muy cercanos al 2.99, que es el real. Por alguna razón rara, puede ser que nos dé un beta lejano, un beta 5, digamos. Y por otra razón rara, nos da un estimador 0, muy lejanos. Pero la mayoría de los estimadores van a estar cercas al real, de modo de que van a estar distribuidos de esta forma. Entonces, en promedio, si promediamos todos los betas sombreritos, vamos a estar exactamente en el beta real. A eso se le llama la insensatez. Agarramos a todos nuestros betas estimados, le sacamos un promedio, y eso debe estar muy parecido al beta. Otra forma de escribirlo es esperado de los betas sombreritos es igual al beta real. Entonces, a eso se le llama insensatez. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo probar en esta pregunta. Nos hagamos eso. Recordemos que nuestro beta 2 es, como ya vimos hace un rato, la sumatoria de la multiplicación de los x y y en desviaciones entre el cuadrado, la sumatoria de cuadrados de las desviaciones de x. Esto es equivalente, por propiedad que han visto en clase, a lo siguiente. X en desviaciones por y mayúscula entre esto. Y además sabemos que y mayúscula es igual a beta
1 más beta 2, xi más ui. Este y lo reemplazamos acá y tendríamos lo siguiente. Sumatoria de x minúscula i por beta 1 más beta 2 más xi más ui entre todo esto. Operamos ello. Tenemos esto. En el slide anterior dijimos que el beta sin sombrero es un número ideal, es un número constante, es una constante. Como es una constante, el esperado de una constante puede salir, ¿no? Si aplicamos el esperado, acá el beta 1 puede salir. Bueno, acá aplicamos esperado a todo esto. Esperado a todo esto. Esperaba todo esto. Esperaba de beta. Entonces el esperado puede salir. Tenemos esperado de sumatoria de xi más beta 2. Esta sumatoria, pero todavía no hagamos eso. Nos quedamos acá. Todavía no voy a meter la sumatoria. Pues acá, el beta, como es constante, puede salir de la sumatoria. En eso. Pero según propiedades, la sumatoria de x minúscula por x mayúscula es igual a la sumatoria de x minúscula al cuadrado. Entonces acá sería sumatoria de x y minúscula al cuadrado más sumatoria de x y por ui sobre sumatoria de x y al cuadrado. Hace un rato utilizamos la propiedad de que sumatoria de desviaciones de x es igual a 0. Así que eso queda así. Y acá nos quedaría lo siguiente. Esperado de beta 2 más sumatoria de xi ui sumatoria de xi al cuadrado. El esperado de beta 2, dijimos que beta 2 sin sombrero es un número, así que solamente es beta 2. Dijimos que los x, como son datos que observamos, y al momento de multiplicarlos, llevarlos al cuadrado, ponerlos y sumarlos, va a dar un número. Entonces podemos sacar nuestro esperado simplemente va a afectar al UI. Por los supuestos del modelo clásico, este esperado de U va a ser 0. Eso quiere decir que el esperado de nuestro beta sombrerito va a ser el beta sin sombrerito. Es decir, el beta que estamos hallando con nuestra muestra se acerca bastante bien al beta real. Eso para el caso del beta sombrerito 2. Pero ahora hagamos con el beta 1. Recordemos que el beta sombrerito 1, según MCO, es y menos beta sombrerito 2 por x promedio. Y x promedio son esos. Si teníamos la función siguiente y la llevamos a promedios, quedaría así. Promedio de y, beta 1 más beta 2, promedio de x más promedio de u. Este u lo podemos reemplazar acá y tendríamos lo siguiente. Beta 1 más beta 2, x
medios más U medio menos Y más beta X. Ordenando eso, me queda lo siguiente. Beta 1 más beta 2 X, promedio de X por todo esto. Si aplicamos esperado a eso, tendríamos lo siguiente. Esperado de beta 1, esperado de beta 1 sin sombrerito es beta 1. El beta 2 sin sombrerito es un número, así que no le afecta el esperado. El X promedio es un número, no le afecta. Entonces acá quedaría así, beta 2. Y al único que le afecta es a este, ¿no? Al que es una variable aleatoria. Y el esperado del error promedio, si el esperado del error era 0, el promedio de los errores también debe ser 0. Acá tenemos beta 1 más beta 2, X rita, beta 2. Y según esta demostración que hemos puesto acá, esperado de beta 2 es beta 2. Entonces, todo esto es 0. Y resulta que el esperado de beta sombrerito 1 es igual a beta 1. Pues con eso demostramos que tanto beta 1 sombrerito y beta 2 sombrerito son insesgados. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Déjame un segundo, el teléfono está sonando. Ok, preguntas, chicos. ¿No hay preguntas? Entonces, sigamos con los ejercicios. En la siguiente parte me dice lo siguiente. Un investigador posee datos sobre el gasto agregado, que es Y. Y es gasto agregado. Y sobre el ingreso, que es X. Ambos están en miles de soles, a precios constantes. Y propone la siguiente forma funcional, donde los gastos dependen de los ingresos. El investigador inicialmente estima la ecuación utilizando mínimos cuadrados ordinarios, sin embargo sospecha que hay evasión de impuestos, por lo cual puede haber subestimación en su trabajo. Resulta que las personas no siempre responden la verdad cuando se les hace encuestas. Las personas aún piensan de que la información que dan al hacer encuestas puede ser usada en contra de ellos. Creen que si dicen que ganan más de lo que... si piensan que van a declarar la verdad, creen que les van a cobrar más impuestos, que les van a subir el impuesto a la renta, que les van a subir los impuestos municipales. Entonces, o creen que va a llamar la atención de la SUNAT y los van a perseguir. Entonces, la gente, cuando se les pregunta en la ENAU, en la Encuesta Nacional de Hogares, usualmente responde, cuando le preguntan sus ingresos, responde usualmente menos de lo que realmente es. Entonces, eso es normal que suceda en las encuestas. Pero la pregunta acá es, bueno, esto no sucede tanto con los gastos. En el caso de los gastos, también hay su reporte, pero no es tan grande como los ingresos. ¿Por qué? Porque las encuestas usualmente tienen pocas preguntas de ingresos y preguntas muy desagregadas de gastos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando te preguntan sobre tus ingresos, te preguntan cuál es tu ingreso mensual de tu actividad principal en soles este mes. Es una pregunta general. De ahí te pueden preguntar algunas cosas como, ¿te han pagado en dinero o en especias, es decir, en productos? ¿Has tenido ingresos por rentas, por intereses?
Entonces son algunas pocas preguntas, pero cuando te preguntan sobre gastos, te hacen un montón de preguntas. Te dicen cuántas papas has consumido este mes, cuánto pollo has consumido este mes, cuántas entradas al cine has consumido, cuánto has pagado por internet. Te preguntan un montón. Pues como es bien desagregado, es difícil que las personas sean imprecisas ahí. Mientan con bastante solidez, ¿no? Cuando es muy desagregado es difícil mentir con solidez. Entonces, en ambos casos, ingresos y gastos, hay subreporte. Y esta pregunta lo que nos está tratando de decir es, si existe subreporte, ¿nuestro beta va a seguir siendo insesgado o ya no va a ser insesgado? Les adelanto que va a salir de que el beta va a seguir siendo insesgado. Es decir, no va a afectar el esperado del beta. Sin embargo, luego van a ver en las siguientes clases que este subreporte sí puede ocasionar que sea menos eficiente nuestro beta. Pero eso ya es un tema que va a venir después. Pero la insesgadez todavía no tiene efecto. Entonces veamos lo siguiente. Nos dice que agreguemos 90.000 soles a Y y 200.000 a X. Entonces recordamos lo que utilizamos hace un rato, que nuestro beta sobre 2 era igual a sumatoria de la multiplicación de desviaciones entre la desviación de x al cuadrado. Y eso acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y eso se podía transformar a esto. Entonces, para resumir pasos, de frente lo voy a copiar acá. Como hay subreporte, nuestro error, es decir, nuestro UI, no vamos a esperar que sea 0, sino que va a tener una parte asociada a ese subreporte, a ese mal reporte. Entonces el U, el error, va a estar compuesto por una parte que es el error típico, que es 0, y una parte asociada al error. Entonces nos dicen que a los yes, bueno, el error era este, ¿no? El error era UI menos beta 1 menos beta 2 XY. Y eso se esperaba que fuera 0 según los supuestos del modelo de regresión clásica. Pero ahora nos dicen que a ese Y sumámosle 90.000 y a ese X sumámosle 200.000. Puedo ordenar eso y escribirlo de la siguiente forma. Entonces, esta parte del error está asociada al error típico que teníamos, que usualmente era 0, ¿no? El supuesto nos decía que eso era 0. Pero hay esta parte del error de que es positiva. Es 90, o es positiva o negativa, dependiendo de qué tamaño sea el beta, pero ya nuestro error en conjunto ya no va a ser 0. Entonces, a nuestro error que usualmente era 0, ahora tenemos que aumentarle todo eso. Entonces, regresemos acá, teníamos esto. Beta 2 más... bueno, apliquemos esperado una vez. Esperado de beta es igual a beta 2 más sumatoria de XY por esperado de UI. Esto tenía que ser 0, pero ahora como no tenemos, como ahora tenemos un reporte, ese UI tiene que ser el esperado de todo esto. El esperado de esta primera parte va a ser 0, porque es el error típico, pero el esperado de esta segunda parte no va a ser 0. Entonces, escribamos eso acá.
Acá el esperado sería 90 menos 200 B2 entre sumatoria de xi al cuadrado. Beta 2 más 90 sumatoria de xi sobre sumatoria de xi cuadrado menos 200 B2 xi sobre cuadrado. Por propiedad sabemos que esto es 0 y que esto es 0. Entonces el esperado de nuestro beta va a seguir siendo beta 2. Es decir, a pesar de su reporte, sigue siendo insesgado nuestro estimador. La parte 2 de ese ejercicio queda para ustedes. Es muy parecido para que practiquen. Y vayamos al teorema de Gauss-Markov. Nos quedan 10 minutos y quiero acabar esto. El teorema de Gauss-Markov lo que nos dice es que los estimadores MCO son los mejores estimadores linealmente insesgados. Es decir, son MELI, mejor estimador linealmente insesgado. ¿Eso quiere decir que los estimadores MCO son los mejores del mundo? No. Eso quiere decir que son los mejores dentro de una familia de estimadores. ¿Cuál es esa familia de estimadores? Los estimadores lineales. Vamos a definir qué es un estimador lineal. Un estimador lineal es aquel estimador que está compuesto por la ponderación de los yes. Entonces, cualquier estimador que tenga esa forma que he puesto acá es un estimador de la familia lineal, de los lineales. Si agarramos los yes y los ponderamos. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar un estimador que le ponga un ponderador de 1 al y1 y 0 a los demás yes. Entonces, beta O sería igual a y1. Eso ya es un estimador. Es un estimador un poco absurdo, no nos da mucha información, pero puede ser. Hay otro estimador, por ejemplo, que puede ser 0.5 estimo al y1, 0.5 al y2 y 0 a los demás yes. Eso es un estimador lineal, sí, parece un poco absurdo, pero es un estimador. Entonces, en el caso del MCO, el MCO también es un estimador lineal. ¿Por qué? Porque han visto en clase de que la forma de nuestro estimador MCO es algo así, ¿no? El beta os es algo así como sumatoria de los x's entre x's al cuadrado multiplicado por y, si no mal recuerdo. Pero en simplificado, el beta del MCO es simplemente un ponderador que vamos a llamar W por los yes. Entonces, MCO es parte de los lineales. Para saber si es mejor, se define que mejor es aquel estimador con menor varianza. Comprobemos que el estimador MCO es el de menor varianza. Pues agarremos primero este. Recordemos que Y es igual, YI es igual a beta I más beta 2 XI más el error. Operando eso, sale que CI por beta 1 más sumatoria de CI por beta 2 XI más sumatoria de CI UI. El beta 1 puede salir. Acá el beta 2 puede salir. Tenemos eso. Si aplicamos esperanza a todo eso, resulta lo siguiente. Beta 1, sumatoria de CI, más beta 2, todo esto. Y esta última parte sería 0,
porque el esperado del error es 0. Entonces nos queda esto. Si queremos que nuestro estimador sea insesgado, se debería cumplir que el esperado de B2 es igual a beta 2, ¿no? Entonces, para que se cumpla eso, este componente debe ser igual a 0 y este componente debe ser igual a 1. Es decir, sumatoria de los ponderadores igual a 0 y sumatoria de los ponderadores multiplicados por los x igual a 1. Sabiendo eso, puedo reemplazar estos acá. Ahora hago ese reemplazo. O sea, B2 es igual a 0 por beta 2 más sumatoria SI UI. Entonces, este sería nuestro estimador. Nuestro estimador B2. Si queremos hallar su varianza, recordemos cómo son las varianzas. La varianza de ese B2 sería igual a la esperanza del cuadrado de la discrepancia de ese B2 menos la esperanza de ese B2, que es beta 2, todo eso al cuadrado. Solamente reemplazamos ahí. Sabemos que B2 es igual a beta 2 más sumatoria S1U1, todo eso al cuadrado. Perdón, menos beta 2, menos B2. Menos B2 al cuadrado. Entonces sería esperanza de la sumatoria SUI, UI, todo eso al cuadrado. Eso sería igual cuando metamos la esperanza ahí a esto. La comprobación de esto es más compleja. Eso sí se los voy a mandar por correo. De este paso a este paso, sí les tengo que mandar la comprobación. Que es bastante larga. Básicamente matemática no tiene mucho sentido darle mucha importancia ahorita. Entonces tenemos que estar seguros que esta varianza de beta 2 sea la menor posible. Dejamos eso un rato ahí. Y hace un rato dijimos que WI iba a ser el ponderador en el caso de MCO. Y CI era el ponderador en la familia de los lineales. Puedo hacer lo siguiente. CI es igual a WI más CI menos WI. Si opero eso, me va a salir que CI es igual a CI. Simplemente es un artificio para que sea más fácil. Todo eso lo llevamos al cuadrado y aplicamos sumatoria. Todo al cuadrado sería CI al cuadrado más WI, perdón, igual a WI al cuadrado más CI menos WI al cuadrado. Con sumatoria quedaría sumatoria, todo esto es igual a sumatoria de... perdón, no, acá falta el 2 veces WI por CI menos WI. Sumatoria quedaría esto, sumatoria de CI menos WI más 2 sumatoria de WI, CI menos WI. Voy a llevar esto acá. Si a todo eso le multiplico esta expresión adelante, quedaría así. Entonces multiplicamos la varianza a todo. Y resulta que esto
ya es conocido para nosotros. Eso estaba acá. Entonces, eso es la varianza del B2. La varianza del B2. Esto es la varianza del beta de MCO, que lo vimos antes, más toda esta expresión. Entonces, la varianza de cualquier estimador lineal insesgado es igual a la varianza del estimador MCO más un componente grande, que va a ser positivo. Esto es positivo. Eso quiere decir que la varianza de beta, eso implica que la varianza de beta va a ser mayor o igual, pero va a ser menor o igual que la varianza de ese beta 2. Por lo tanto, decimos que la varianza del estimador por MCO siempre va a ser la menor varianza de entre todos los estimadores de las familias linealmente insesgadas. Entonces, con eso se comprueba que MCO es, los estimadores MCO son MELI. Son los mejores estimadores linealmente insesgados. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces, yo sé que es bastante confuso. Hay cosas que parecen sacadas de la manga, yo sé. A veces ahí me pierdo. Sobre todo cuando hago ecuaciones desordenadas, me pierdo porque no sé el hilo que estoy siguiendo. Pero la idea es que practiquen una y otra vez. Y como practican una y otra vez, ya le encuentran sentido a lo que están haciendo. Así que no memoricen. Econometría, memorizarla es lo peor que pueden hacer, porque apenas se olviden un exponente o se olviden un coeficiente, todo se les va a derrumbar. Así que mejor es que intuitivamente le den sentido a cada expresión que hagan. Entonces, por ejemplo, en esto de Gauss-Markov, la intuición es llegar a una varianza donde llegar a una expresión donde compares la varianza de cualquier parámetro de esa familia y compararlo con la varianza de los estimadores MSTO. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Si tienen preguntas, estoy acá. Bueno, chicos, ya nos hemos pasado un par de minutos. Igual si tienen preguntas, estoy disponible durante la semana. Espero que se haya entendido. Yo sé que es complejo, pero solamente repaso. Denle tiempo a econometría. Econometría siempre demanda bastante tiempo. Así que van a pasar a econometría 1, econometría 2, y luego sus cursos van a ser bastante más sencillos. Así que esos cursos sí, denle con bastante fuerza. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta Y la una siguiente. consulta, la próxima semana hay Dime. PC, ¿verdad? Déjame ver. Déjame ver.
Estamos en semana 3, ¿no? Semana 3. La siguiente sería semana 4. Sí. ¿Esta es semana 2 o semana 3? 2. Ah, 2. No, la siguiente no hay. La siguiente semana 3 no hay. Solo hay PD. La semana 4 sí hay PC. Sí, todavía falta. No se preocupe. Ok, chicos, nos vemos entonces. La PC es en 2 semanas. Cuídense.